Mira la pared que tienes al lado ahora mismo, esa grieta que disimulas con un cuadro torcido, esa pintura que empezó a pelarse el verano pasado y que ya ni te molestas en mirar, ese blanco sucio del que ni recuerdas el color original. Ahora cierra los ojos un instante e imagina esa misma pared convertida en una lámina de mármol pulido, fría al tacto, brillando como el agua quieta de un estanque al amanecer, sin azulejos, sin placas de piedra carísimas, sin un solo albañil tocando tu puerta. ¿Te suena a cuento? No lo es. Se hace con cemento, un puñado de polvo de piedra y un chorrito de aceite, y el metro cuadrado te sale por menos de lo que pagas por un café. Y antes de que termine este video, vas a conocer también un secreto que un gremio de artesanos guardó durante 500 años, un secreto que ni el especialista más caro de tu ciudad conoce completo. Quédate, porque esto te va a cambiar la forma en la que miras cada pared de tu casa. Yo tardé más de 20 años en enterarme de esto, y te lo voy a contar todo, con pelos y señales, para que a ti no te cueste ni un centavo de más. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en casa de un amigo, a las afueras de Ávila, pasando la mano por una pared de su cocina que parecía piedra recién cortada. Cuando me lo dijo, casi me caigo de la silla, porque durante 2 décadas yo había estado haciendo exactamente lo contrario de lo que él acababa de hacer. Yo pagaba de más, siempre. Te cuento cómo empezó mi ignorancia para que la tuya termine hoy mismo. La primera vez que quise renovar una pared de mi salón, entré a una tienda de materiales convencido de que necesitaba algo especial. Un producto con nombre italiano, en un cubo elegante con letras doradas. Me cobraron $40 por un bote pequeño y me avisaron de que necesitaría 3 botes para una sola pared. Sumando la mano de obra, aquella pared me terminó saliendo por más de $220 y lo pagué sin rechistar, porque creía que ese acabado noble y frío que parece piedra viva solo se conseguía con químicos de fórmula secreta. Me mintieron. No con palabras, con el precio. Porque lo que había dentro de ese bote carísimo era, en el fondo, casi lo mismo que se guarda en cualquier saco de cemento gris de los baratos. Cemento, un polvo mineral fino, agua y un aceite que sella y da brillo, nada más. El resto era envase bonito y la certeza de que tú nunca ibas a preguntar qué llevaba dentro. La mezcla real es humillantemente simple. Se toma cemento blanco, no el gris de las obras, el blanco, que es el que da esa base luminosa parecida a la piedra, y se combina con una parte de polvo de mármol molido, que se vende por muy poco dinero en cualquier ferretería. Se une con agua hasta lograr una pasta cremosa, ni líquida ni dura. Con eso ya tienes la base. Pero el verdadero truco, el que convierte una pared de cemento en algo que parece mármol de verdad, es el aceite. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La gente cree que el brillo del mármol viene solo del pulido. No, el brillo profundo, ese que parece salir de dentro de la piedra, viene de sellar la superficie con un aceite que penetra en los poros del cemento y los cierra por completo. El más usado durante siglos fue el aceite de linaza, el mismo que tu abuelo usaba para cuidar los muebles de madera. Endurece por dentro, crea una capa impermeable y hace que la pared refleje la luz en vez de tragársela. Por eso resiste la humedad, por eso se limpia con un trapo, por eso las cocinas humildes de hace generaciones aguantaban medio siglo sin una sola grieta. La primera vez que lo apliqué yo mismo, en la pared pequeña de un pasillo, gasté menos de $6 en total, frente a los más de 200 que había pagado antes. Cuando pasé la mano por encima y vi la luz deslizarse por la superficie como si fuera piedra de verdad, sentí alivio y también rabia. Rabia por todos los años pagando por algo que podía hacer con mis propias manos. Y ahí llegó la pregunta que me quitó el sueño. Si esto es tan barato, tan simple y tan duradero, ¿por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué mi padre no lo sabía? La respuesta tiene fecha, nombre y culpables. Durante miles de años este acabado no fue un lujo, era lo normal. Los romanos cubrían sus paredes con una mezcla de cal, polvo de mármol y grasa que pulían hasta dejarlas como espejos. En su forma más refinada la llamaban estuco marmóreo. Y no era solo para los ricos, era la técnica estándar para impermeabilizar cualquier casa. El arquitecto Marco Vitruvio dejó las instrucciones exactas escritas en su tratado, alrededor del año 15 a.C. Cómo aplicar capa sobre capa, cómo usar polvo de mármol cada vez más fino, cómo pulir la última capa hasta que reflejara la luz. Casi 2000 años después, en las ruinas de Pompeya,
sepultadas por la ceniza en el año 79 después de Cristo, todavía se conservan paredes con ese acabado brillando bajo la tierra. 2 milenios enteros y la superficie sigue lisa. Dime tú qué pintura moderna aguanta 20 años sin descascararse. Luego llegó Venecia. En el siglo XV, los artesanos venecianos perfeccionaron esta técnica hasta convertirla en arte y la llamaron marmorino. El arquitecto Andrea Palladio la usó en villas y palacios, y durante 300 años, cada familia veneciana, rica o modesta, tuvo sus paredes revestidas con esta mezcla de cal, piedra molida y aceite. Se transmitía de maestro a aprendiz, de padre a hijo. Era conocimiento del pueblo. Entonces, ¿qué pasó? A mediados del siglo XX, cuando llegaron las pinturas plásticas industriales, ocurrió algo muy conveniente para quien vendía esos productos nuevos. La técnica del cemento, la cal y el aceite empezó a llamarse anticuada, cosa de viejos. Y es que las fábricas de pintura no ganaban nada si tú aprendías a hacer tu propia pasta de mármol, que dura medio siglo. Ganaban si te vendían un cubo nuevo cada pocos años, cuando el anterior se descascaraba. Un acabado que dura 50 años solo se vende una vez. Una pintura que se pela cada 4 años se vende 12 veces en ese mismo periodo. Así que la técnica no se prohibió, simplemente dejaron de enseñarla. Los manuales de construcción la borraron, las escuelas de oficios la sustituyeron por productos de catálogo, y en 2 generaciones, algo que cualquier albañil sabía hacer con las manos se convirtió en un servicio de lujo. Yo pagué ese precio sin saber que estaba comprando conocimiento robado. Y lo que más me duele no es el dinero, es que nos hicieron sentir incapaces, convencidos de que hacía falta un especialista para algo que un campesino veneciano del siglo XV resolvía en su propia casa. Vamos a lo práctico, porque conocer la historia no sirve de nada si no sabes hacerlo. Primero, la pared, limpia, seca y firme. Si hay pintura suelta, se rasca. Si hay agujeros, se tapan. Esto no cuesta dinero, cuesta paciencia. Después, la mezcla. 3 partes de cemento blanco por una parte de polvo de mármol fino, bien integradas en seco antes de añadir agua poco a poco, hasta lograr una pasta como la crema de un pastel, que sostenga en la espátula sin chorrear. Aquí viene el primer secreto de aplicación. Nunca se pone de una sola vez. Se aplican capas finas. La primera es solo para agarrar, extendida con una espátula ancha en movimientos cruzados. Se deja secar unas horas y encima va la segunda, más fina todavía, con la espátula casi plana, dejando zonas más gruesas y otras casi transparentes. Ese contraste de gruesos y finos es lo que crea las vetas, lo que hace que la pared tenga nubes y sombras como el mármol real, en vez de quedar lisa y muerta. Si quieres esas vetas grises o marrones típicas de la piedra, reservas un poco de mezcla, le añades una pizca de pigmento en polvo y con la punta de la espátula das trazos sueltos sobre la capa fresca. Luego pasas la espátula limpia por encima, muy suave, difuminando. No se pintan líneas, se arrastran sombras. Cuando la última capa está casi seca pero todavía un poco fresca, llega el pulido. Con la espátula limpia o una llana de acero, presionas la superficie una y otra vez. El roce compacta el cemento, cierra los poros y empieza a sacar un brillo natural, como cuando frotas una piedra de río. Ahí ya tienes algo que parece mármol, pero todavía es poroso. Y aquí entra el paso que casi todo el mundo se salta, el aceite. Cuando la pared está completamente seca, después de un par de días, se aplica aceite de linaza con un trapo de algodón, en capa fina y en círculos. El cemento se lo bebe como una esponja seca, la superficie se oscurece y el color se vuelve profundo, casi vivo. Ese es el momento exacto en que el cemento deja de ser cemento. El costo total de todo el material, cemento blanco, polvo de mármol, un poco de pigmento y aceite de linaza, no llega a $3 por metro cuadrado. Lo mismo que en el mercado te cobraría un especialista por más de $200 el metro puesto. Y sé lo que estás pensando, porque me lo han dicho 1000 veces. Está muy bien para quien tiene casa propia, pero yo vivo de alquiler. Escúchame bien, porque esta parte es para ti. No hace falta revestir una pared entera ni pedirle permiso a nadie. Una mesa vieja de melamina, cubierta con una capa fina de esta pasta, pulida y sellada, se convierte en una mesa que parece de mármol macizo, pesa poco y te la llevas contigo cuando te mudes. Unas macetas de plástico tristes se transforman en macetas de piedra. Una encimera provisional, una bandeja, un portavelas, todo se puede revestir.
Y si tienes miedo de estropear algo, practica primero en un cartón o en un trozo de madera que ibas a tirar. Esa prueba te cuesta menos de $1 y te quita el miedo para siempre. Yo empecé así, un domingo por la tarde, con un trozo de estantería rota, mezclando mi primera pasta en un bote de yogur vacío. Al día siguiente, cuando le pasé el aceite y vi salir el brillo, llamé a mi pareja para que lo viera. Los dos nos quedamos mirando esa tabla como bobos, porque parecía mármol, y la habíamos hecho con basura y 3 cosas de la ferretería. Ese es el verdadero poder de esto. No es solo ahorrar dinero, es recuperar la sensación de que puedes hacer las cosas con tus propias manos, de que nadie te puede cobrar 100 veces de más por algo que está a tu alcance. Pero te debo el secreto que prometí al principio, el que separa al aficionado del maestro, el que casi no aparece escrito en ningún sitio moderno. En las ciudades antiguas de Fez y Marrakech, los maestros yeseros marroquíes han transmitido de padre a hijo, durante más de 1000 años, una técnica llamada tadelakt, un revestimiento de cal pulido tan impermeable que se usaba en los hammams y hasta en las cisternas de agua, un revestimiento que aguanta el agua constante sin dañarse. Sus secretos son 2 gestos que casi nadie combina. El primero, el pulido no se hace con espátula, sino con una piedra de río bien lisa, frotando con fuerza cuando la superficie está en el punto justo de secado. Esa piedra compacta los minerales y cierra hasta el último poro, con un brillo que ninguna herramienta metálica consigue. El segundo, el corazón del secreto. En vez de aceite corriente, frotan la superficie con jabón negro hecho de aceite de oliva. El jabón reacciona con la cal y forma una capa mineral impermeable que sella la pared para siempre y deja un tacto suave como la seda. Cuando descubrí esto hasta cabos, es la misma idea que Vitruvio escribió hace 2000 años, la misma que perfeccionaron los venecianos. Mineral, más aceite, más pulido a presión. 3 culturas separadas por miles de kilómetros y por siglos, y las 3 llegaron a la misma verdad. Una verdad que la industria moderna nos hizo olvidar en apenas 50 años. Puedes probarlo esta misma semana. Cuando termines tu pared o tu mueble de cemento y polvo de mármol, antes de dar el aceite, consíguete un canto rodado liso y frota la superficie casi seca con fuerza y en círculos. Verás cómo el brillo sube mucho más que con la espátula. Luego, en vez de solo aceite de linaza, prueba con jabón de aceite de oliva disuelto en poca agua caliente. Frota, deja actuar y saca brillo con un trapo limpio. Ese cierre final es el que va a dejar tu pared con un tacto que la gente no va a creer que hiciste tú, con cemento barato. Piensa en todo lo que hemos recorrido, una técnica que Vitruvio dejó escrita antes de Cristo, paredes de Pompeya que siguen brillando 2000 años después, maestros venecianos del siglo XV, yeseros marroquíes con más de 1000 años de oficio. Todo ese conocimiento estuvo a punto de perderse porque a alguien le convenía que creyeras que necesitabas su producto caro. Y ahora vuelve a estar donde siempre debió estar, en tus manos. Si quieres ir más a fondo, dentro de la guía completa del autor está todo ordenado paso a paso. En orden real, tienes las proporciones exactas para cada tipo de trabajo y cuándo usar cemento blanco o gris. En mezcla maestra está por qué una pared sigue filtrando aunque creas que ya la arreglaste. Y el paquete completo trae un plan de 30, 60 y 90 días para pasar de la primera pared hecha a la casa entera sellada. Y si prefieres acompañamiento y resolver dudas en tiempo real, ahí está el Círculo de los Saberes, donde puedes preguntar y te respondo yo mismo. Ahora dime, ¿qué es lo primero que vas a transformar? ¿Una pared entera o vas a empezar por algo pequeño, una mesa, una maceta, para perderle el miedo? Cuéntamelo en los comentarios, lo leo todo. Y si esto te abrió los ojos, quédate. Aquí desenterramos, uno por uno, los oficios que la prisa moderna enterró. Suscríbete, porque en el próximo video te enseño una pintura que repele la humedad y los insectos con solo 2 ingredientes de cocina. Una receta de las casas de campo de antes de que existieran los productos químicos. Nos vemos ahí. Y recuerda, lo que sabían nuestros abuelos no era menos, era más. Solo se nos olvidó preguntarles a tiempo.